Hola, bienvenidos y bienvenidas. Este es el tercer capítulo del podcast La República del Ocio. Hablar de asesinos seriales puede ser un tema que cause curiosidad, inquietud e incluso asco y terror. A días del estreno de la más reciente película del director Quentin Tarantino, quisimos profundizar un poco en la mente de estos personajes. Personajes que nunca pasan desapercibidos y que incluso a día de hoy son fuente de inspiración para seguir contando historias. No está de más advertir que nuestro capítulo de hoy contendrá vocabulario fuerte. Bienvenidos a todos, les habla Morris. Este es otro capítulo más de La República del Ocio, un podcast en el que un par de sujetos nos juntamos a hablar de muchas cosas que nos gustan, pero hoy, como podrán darse cuenta, hoy no somos dos sujetos, somos un sujeto y una sujeta. Entonces, bienvenida, Jimenita. Hola, Morris, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los amigos de Barbociosos. Estoy muy emocionada de estar aquí porque siempre ha sido como algo que veníamos pensando hacer hace mucho, Sí, de sentarnos a hablar y que todo el mundo escuchara bastante tiempo, sí. las cosas interesantes o no, ¿O no? que hablamos. Eso es cierto, de hecho, con Jimena, creo que con Jimena nos conocemos antes que con Cajamarca, como un par de horas antes. Entonces sí, también, hace bastante, ¿no? Hace harto tiempo, listo. 2002. Exactamente. Bueno, entonces en el capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que a muchos apasiona, a muchos no tanto, a muchos como que les causa escozor. Vamos a estar hablando de asesinos en serie, ¿no? Y bueno, vamos a estar haciendo esto aprovechando que dentro de poco o en estos días es el estreno de la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon in Hollywood, ¿cierto que sí? Sí. Y pues esta película está basada en el asesinato y todo lo que ocurrió alrededor de la muerte de Sharon Tate, ¿cierto? Esposa de Roman Polanski. La esposa de Roman Polanski, Finales de los 60. Exactamente, que fueron atacados por la familia de Manson. Charles Manson, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta ya para empezar, es como, Jimena, hace mucho tiempo lee y le gusta hablar y conocer acerca de los asesinos en serie. Entonces yo quiero saber primero de dónde sale como ese gusto por hablar de este tema. Sí, a muchos los asusta. Sé que no es un tema común y pues de ninguna manera es como hacer un homenaje a estas personas. Más bien tratar de entender. En 1995 se estrenó la película Seven con Brad Pitt y... Sí, con Brad Pitt. Ay, se me olvidó el nombre. De las puertas. Okay. Morgan Freeman. Morgan Freeman, fue en 2007, ok. Y esa película en realidad... ¿Es de 2007 esa película? 95. De 1995. Esa película en realidad, pues yo era todavía una chiquilla y no entendía muy bien por qué pasaban esas cosas, pero sí me obsesionó intentar entender por qué una persona aparentemente normal llega a hacer unas cosas inimaginables que la mayoría de los que nos consideramos normales jamás pensaríamos hacerlas. Okay. Y sobre todo que este personaje, John Doe, el asesino de Seven, o sea, en algún momento pasa que uno puede relacionarse con él porque él, empezando por el nombre, ¿no? Como fulano de tal. O sea, Fulano de tal, sí, como John Doe. Juan Pérez. Sí, Juan Pérez, es como cualquiera, o sea, yo me puedo relacionar con él, es una persona cualquiera de la calle que puede ser. Y además que era una persona iletrada, es decir, el tipo leía mucho, era inteligente, pues eso es algo de lo que me ha sorprendido de la mayoría de los asesinos seriales. La mayoría cuentan con un nivel intelectual alto.
y ya vamos a estar hablando un poquito de los que se dividen en organizados y desorganizados y por qué. Pero él tenía una misión, ¿cierto? Sí, Y era librar al mundo de esas personas que cometían esos pecados considerados capitales y como restregarle en la cara al mundo que eso no estaba bien y que la mayoría de nosotros los cometíamos. claro. Y esa es una de esas películas que hay en, dentro de muchas, que el final no es lo que uno pensaría como el final feliz, ¿no? Como, al final ganaron los buenos. ¿Sí? Ajá. De hecho, o sea, nada que ver, a pesar de que el asesino, spoiler alert, a pesar de que el asesino, si no lo han visto, Sí. a pesar de que el asesino... No, si no la han visto, recomendadísimo. Sí, de que el asesino al final pues se muere, igual gana, ¿no? Sí, y esa es una cosa que también es muy real. Si uno se pone a leer las historias de los verdaderos asesinos seriales, en realidad no existe un final feliz. Ni siquiera para las familias cuando los condenan, bien sea a pena de muerte o bien sea a cadena perpetua, en realidad no hay como un descanso, no hay como una gratificación que uno diga, bueno, ya puedo descansar. Sí es como un cierre para las familias, pero en realidad ellos ganan. Sí, ¿Sí? Es más, Ted Bundy hasta el último día de su ejecución seguía ganando, porque él trató, bueno, ya vamos a hablar un poquito de Ted Bundy, pero en este momento quiero decirles que cuando él lo iban a ejecutar, él hizo que su ejecución se demorara y la aplazaran, porque siempre negociaba y decía, bueno, tengo otra víctima, la quieren encontrar, y la policía en aras de darle, como lo hablaba antes, un cierre a la familia, pues hacían eso, negociaban y él iba dando nombres, hasta que dijeron, bueno, ya no más. Bueno, Ted Bundy es uno de los asesinos seriales más reconocidos. Es norteamericano. Es norteamericano. Se podría considerar un asesino organizado en la medida en que él era una persona muy inteligente, de hecho estudió Derecho, leía muchísimo, incluso fue parte de movimientos políticos y... Vive en una época en la que no había internet. Exacto, eso, exacto, y eso es mucho que decir. Y empieza a matar por, en primera medida, el rechazo de su madre, luego hablaremos un poco de la infancia de estos personajes, y segundo, por el rechazo de la novia que él amó muchísimo. Entonces, todas las mujeres que él asesina, aproximadamente son 55, no hay un dato exacto, pero la convicción que él tuvo, pues la sentencia fue por 30. 30 mujeres que asesinó y todas tenían el mismo aspecto físico de su novia. Okay, entonces eran pues muy bonitas, esbeltas, tenían el cabello partido por la mitad, de cabello, ¿cómo se dice? ¿Liso? Sí, pero castaño más bien, universitarias. Y hablaba de una persona organizada en la medida que cuando él asesinaba, tenía todo absolutamente planeado, llevaba todo en su carro y tenía el control total de sus víctimas. Pero también sufría una psicopatía que hacía que muchas veces su excitación por matar fuera tan alta que se volvía desorganizada. ¿Sí? Lo podemos considerar un hedonista porque a él le causaba placer matar. Okay. ¿Sí? Y pues de alguna manera lujurioso también porque su motivo para matar siempre fue la violación. Entonces las violaba y luego las asesinaba y muchas veces incluso volvía a la escena del crimen y practicaba necrofilia. Okay. Entonces estaba un poquito... Sí. Y son todos estos temas que uno dice, ¿qué? O sea, claro. Tener un sexo con un cadáver, descuartizar a una persona, guardar su cabeza... ¿A qué mente y en qué cabeza caben ese tipo de cosas? Y por eso es que yo empecé a pues investigar un poco más sobre el tema. Quiero decir, no soy experta, me falta muchísimo. Acá no somos expertos en nada, o sea, somos expertos únicamente en hablar. En el milenario arte del bullshitsu, pero nada más.
Ok, bueno, hay algo que, digamos, uno mira una película como Asesinos por Naturaleza, ahorita que está hablando de esa parte sexual, y por ejemplo, ve historias como lo que pasaba con esta señora Elizabeth Bathory, Ujú. que La yo creo que condesa, también es considerada una una asesina en asesina en serie, serie, ¿cierto? sí. Y digamos, los asesinatos de la familia Manson, sí, todos tienen de alguna manera como un trasfondo sexual, o como por lo menos tienen como ese acercamiento como a esa parte del humano, o sea, como que están muy relacionados, ¿cierto? Eso, no sé, como a qué se debe, no sé si sea como una constante o a qué pasa, Sí, a qué se debe. la mayoría de los asesinos tienen una satisfacción sexual al matar. La mayoría son hombres. Hay muy pocas mujeres que son asesinas seriales. Eso es raro, ¿no? Sí, la mayoría de las mujeres que matan es por causa del abuso, por ejemplo, no aguantan más de un día, estallan. Ok. Una infidelidad, por ejemplo, y tienen un momento de locura y lo hacen. Pero bueno, si mencionábamos a la condesa, pues obviamente ya ese es otro nivel. Sí, así ya es como un Eh, espacio diferente. sí, pero la mayoría entonces son hombres y algunos son impotentes, Ah, ok, ¿sí? ok. Entonces no pueden conseguir una satisfacción sexual de la manera normal que pues lo hace la mayoría del mundo, sino tienen que tener como un fetichismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ted Bundy descubre que lo excita la sangre y lo Ok. descubre por accidente, ¿sí? Algunos ni siquiera sí pueden tener una erección, sino que hasta que la persona esté muerta o desmayada, Ok. ¿sí? O incluso no tienen la erección y ahí es cuando empiezan a matar con puñaladas, ¿sí? Porque es como Ah, el ok. reemplazo De de la lo fálico. penetración. Ok. Sí. Si bien es cierto, la mayoría de los crímenes tienen un trasfondo sexual, también es cierto que hay muchos asesinos que tienen otro tipo de motivaciones, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, por ejemplo, hay unos que se consideran visionarios y son aquellos que en la mayoría de los casos sufren de esquizofrenia y oyen voces o tienen visiones Ok. que les dicen tienen que matar, Ok. ¿sí? Ok. Eh, Hay otros también, como hablábamos ahorita del caso de Seven, que tienen una misión y es quitar al mundo o librar al mundo de algo Que ellos consideran es malo. pervertido. Ok. Aquí podríamos mencionar a Jack the Ripper, que, by the way, Ujú. nunca se descubrió quién era. Hace poco salió un informe diciendo que ya habían descubierto quién era Jack the Ripper, pero salió después otro informe diciendo que no era cierto. O Que sea, mentiras que ya no. sí, sí, que siempre es que no. Pero, o sea, ese por ejemplo es uno de los casos como más nombrados y más conocidos alrededor del mundo, yo creo, Y ¿cierto? que además también ha tenido muchas inspiraciones tanto para películas como para música. Y para cómics, Y, usted lee, por ejemplo, From Hell de Alan Moore y, o sea, es todo un recorrido como tratando de encontrar respuestas en algo que, o sea, ni siquiera una de las policías más capacitadas en el mundo ha podido resolver, ¿no? sí, sí, sí. Y igual pasa con el asesino del Zodíaco, por Ujú. ejemplo. Hace poco también Ah, veía un ok. documental De eso también hay en películas. History, sí. Ujú. Y siempre han tenido como dos personas que encajan con el perfil, Ujú. que son los sospechosos principales, pero en realidad nunca les pudieron comprobar nada a ciencia cierta. Ok. Hasta hace poco creo que descifraron el código, Z30, bueno, no recuerdo en este momento, pero pues no he acabado de ver los capítulos, entonces Ok. en realidad no sé si lo descubrieron o no. Ok, Si alguien lo ok. sabe, por favor dejar en los comentarios en las redes sociales, Sí, en con las eso redes salimos de sociales las nos dudas. pueden escribir. Ok, algo que Eh, me llama la atención mucho ahorita que estamos acá y Jimena trajo un libro, y es un libro dedicado absolutamente a
asesinos en serie, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama el libro? Ahí en la cámara. Bueno, el libro se llama Asesinos seriales, las crónicas del horror. Está escrito por Andrea Pese, traducido, ella creo que es italiana, si no estoy mal, y fue traducido al español. Fue un libro que me encontré en una tienda muy chévere, que espero algún día puedan invitar al dueño, Arcanum Store. Y lo vi y dije, no, ese libro tiene que ser mío. También me pasó alguna vez esperando en el Éxito una de esas filas larguísimas y estaba las revistas, Muy ¿no? interesante. Muy interesante. Esa Y me había toda una revista diseñada a eso, en la mente de un asesino creo que se llamaba, y me la robaron. Sí. ¿Usted alguna vez me la había prestado o yo la había leído, algo había mirado? Sí. De esa, pero de esa luego de que tú la leíste la presté y nunca más me la devolvieron. Lección número 2, no prestar. La 1 era no prestar eso CDs. Sí, siempre, eso pasa siempre. Bueno, entonces, bueno, ya estamos tratando de hablar un poco, es que este tema es muy extenso. Es extenso, es muy largo. Hay estudios, hay personas que se dedican. Creo que en Discovery Channel hubo un programa alguna vez que hablaba acerca de asesinos seriales y trataban de explicar la psique de estas personas. Pero algo que me llama mucho la atención, hoy en día, pues digamos, hablando un poco desde la literatura, hablando un poco desde el cine, hablando desde el rock, hay muchas bandas que se dedican, muchos directores, muchos escritores que se han dedicado precisamente a este tema, ¿cierto? No sé si de pronto haya como algunos de los que sean como de los que más, no sé cómo se puede decir, si representativos, conocidos. Sí, bueno, indudablemente la saga de Hannibal Lecter tiene mucha influencia de por lo menos 3 asesinos en serie. Digamos que la primera película que salió de la saga fue The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes. Y digamos que la primera impresión que yo tuve con esa peli, porque la película empieza con Hannibal ya en la cárcel, y además es interesante ver que este personaje es totalmente elegante, muy inteligente, con unas habilidades sociales altas, o sea, envuelve a la gente al momento de hablar. Exacto, de hecho él es, con las palabras él es muy hábil, él logra envolver a Jodie Foster, ¿cómo se llama? Sí, Starling, la gente Starling. La gente Starling la envuelve, o sea, llega un momento en el que ella creo que se mete en la mente de esta muchacha y pues claro, o sea, es un doctor respetado, es psicólogo, etcétera, pero además es caníbal. Entonces uno como, ok, ¿le doy o no le doy mi confianza? Necesito sacar información de él, pero a cambio, ¿qué me pide? ¿Sí? El personaje como tal fue inspirado, Hannibal Lecter, el doctor como tal, fue inspirado en un asesino en México, que también era un doctor, Alfredo Valli Treviño. El director de la película, que en este momento se me escapa el nombre, bueno, ahorita nos acordamos, va a la cárcel, a una cárcel en Tijuana, y en realidad va a entrevistar a otro asesino en serie. Él quería tener... El director director y escritor de la película The Silence of the Lambs. Fue personalmente a hablar con pero él iba a entrevistar a otro preso. Pero, oh sorpresa, que llega y el tipo había sido avaleado por los policías por algo que había pasado en la cárcel y se encuentra con que quien lo salvó había sido Alfredo Valli Treviño, que si no estoy mal, él lo llamaba Doctor Salazar. Él no piensa en primera instancia que es un reo más, sino que es el doctor de la clínica, de la cárcel, perdón. Entonces pregunta como, bueno, ¿y cuánto ya? Porque además él ve que mucha gente también va y lo consulta. Presos van y consultan a este doctor. Bueno, qué interesante, ¿cuánto lleva él trabajando acá? No, él no es es doctor, evidentemente, pero no trabaja aquí, es un preso. Le interesa tanto el personaje que él va y se entrevista con él y tiene las características de Lecter.
Entonces es una persona que habla como él, ¿sí? Que empieza a hacerle preguntas metiéndose en su psique y él también responde, pero además también es elegante y también habla muy bien, o sea, su idioma es muy perfecto. Y empieza a investigar y resulta que este señor pues había asesinado a más o menos 2 o 3 hombres. Él era gay, entonces tenía sexo con ellos y después los mataba. En este momento no llegaba al punto del canibalismo, ya eso es algo que entra después. Okay, pero en esa misma película está el asesino que están buscando en ese momento, que es Buffalo Wings. Pero Bill, Buffalo Wings. Buffalo Wings. Buffalo Bill. Pero el asesino de la vida real, el mexicano, ¿cómo se llama? Alfredo Balí Treviño. Balí Treviño. Doctor Salazar. El doctor Salazar era al final, o sea, la parte del canibalismo, si es dentro, o sea, es de la vida real o eso es parte únicamente de Hannibal Lecter. Ya vamos a mirar de dónde sale el canibalismo Okay. ahí. Pero sí, este doctor descuartizó el cadáver de sus 2 o 3 víctimas, no recuerdo bien. Buffalo Bill, que si lo recuerdan es el personaje travesti que trata de hacerse un vestido con piel de mujer. Está inspirado en nada más y nada menos que El carnicero de Plainfield, Ed Gein. No sé si lo han escuchado, yo creo que sí. Quien también inspira películas como Masacre en Texas. ¿No? Bueno, esto es interesante porque él es una persona que tuvo una infancia supremamente difícil. Y también entonces entramos a cuáles son las razones por las que ellos se vuelven de esa manera, se vuelven o nacen, siempre ha estado esa pregunta, ¿no? ¿Nacen o se hacen? Y ya están las dos partes, hay una parte biológica y una parte psicológica. El medio ambiente obviamente influye mucho. Él pertenecía a una familia donde su mamá era una mujer religiosa fanática y su padre era de un carácter débil y alcohólico. ¿Religiosa fanática en qué religión? ¿Recuerda? Creo que es católica. Okay. Para ella la mujer era el diablo. Okay. Entonces jamás le permitió a sus hijos acercarse a una mujer. Es decir, llega a los 40 años Ed Gein siendo virgen. Jamás le metió virgen a los 40, inspirada en... Versión creepy. No sé. Y él vuelve a su mamá en el centro de todo. Es como... para él, la única persona que lo ama. Él sufría también como de retraso mental y este tipo de cosas, pues el alcoholismo de su padre tiene mucho que ver en la concepción. Y estuvo totalmente alejado de las mujeres, deja el colegio, se instalan en una granja que de ahí sale la de Texas. Con la mamá, el papá, bueno, el papá muere, para él no fue una gran pérdida, por lo que hablábamos de que era un carácter débil, pero cuando muere su mamá a los 40 años, él se queda sin piso. Claro, lo único que totalmente. Sí. Su hermano Henry, creo que se llama, trató de convencerlo como, venga, salga al mundo, mi mamá nos mentía, ella era la mala, era una bruja, bla, 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 y él no, o sea, mi mamá es mi mamá. Él permanece en la granja y resulta que comienza a extrañar a su mamá, la desentierra. Esto también podría ser parte de Psycho, del thriller de, sí, claro, de Hitchcock. Y empieza como esa obsesión también por los cadáveres. Él en un primer momento no mata, sino se va a los cementerios, saca especialmente mujeres, las desentierra, les quita partes, especialmente los senos, y luego ya empieza a darse cuenta que pues eso no es como tanta gratificación, y ya empieza a matar mujeres. Los vecinos empiezan a sospechar porque, bueno, el olor de su casa era una cosa loca, porque además con los esqueletos y la piel, él hacía cosas para la casa, entonces podían encontrar lámparas hechas con los huesos, sillas forradas con la piel de muerto, cabezas, había un collar de pezones.
vaginas disecadas. Okay. Muy nazi también, ¿no? Y sí, leía revistas pulp sobre nazis, Okay. de hecho. Y llegan a descubrir un vestido a medio hacer de mujer. Entonces Ed Gein empieza o quería ser ¿Con qué? una mujer. ¿Con qué estaba hecho el Con vestido? piel humana. Con piel humana. Ujú. Ok. De ahí el personaje de Buffalo Bill. Ujú. Y no sé si recuerdan el masacre en Texas cuando llegan a la familia, pues descubren también Sí. que muchas de las cosas que están en la casa son Son hechas con son piel hechas humana con... y Entonces partes de ahí, humanas. de Ujú. ahí eso. Ujú. Interesantemente, cuando sale la última película, si no estoy mal, que se llama Hannibal Rising, cuenta la historia de por qué el Dr. Lecter se vuelve así. Y la historia, cuando yo la vi, en ese primer momento no, o sea, obviamente se me hizo traumática y demás, pero no sabía que sí había existido un asesino ruso que tuvo esa historia, Ok. cuyo nombre es Andrei Romanovsky Chikalito. Ok. La historia de Hannibal Rising, si recuerdan, se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania rodea a Rusia y no pueden salir, y entonces llegan, bueno, hay un bombardeo en la casa de él, mueren su papá, muere su mamá, y solo queda él y su hermana. Ok. Y llegan unos mercenarios rusos, creo, y finalmente no hay comida, es invierno y es terrible, y terminan comiéndose a la hermana de Hannibal. Ok. Resulta que esta historia fue muy común para los niños de Rusia y de Lituania en la Segunda Guerra. Esto es algo que fue basado en la vida real. Hubo un cerco de 900 días donde los alemanes mantuvieron a Rusia encerrada, Sí, claro. y hubo un tiempo de hambre bravo. Fuerte, claro, sí. ¿Qué pasaba? Que no podían dejar a los niños por fuera en las calles porque la gente se los comía, o sea, los llevaba y los comía. Niños, obviamente, su carne es más tierna, Los tal, robaban y se los comía. comían. Entonces, había escuadrones, pues, para evitar que esto pasara, pero muchos soldados acudían a esto. Y a este muchacho, Andrei, le pasa eso, se comen a su hermano. Y es la historia de Hannibal, realmente. Se comen a su hermano, él queda con ese trauma. Hay una película inspirada en él que se llama Citizen X. Y bueno, inspirada porque cuenta toda la historia. Y resulta que cuando él crece, es una persona muy inteligente. Él estudia lingüística, estudia literatura, hace parte del movimiento comunista de Rusia, es un padre de familia. Nadie cree que pueda ser él el asesino, pero Ok. disfrutaba del canibalismo debido a esa cosa tan horrible que le pasó en su infancia. Ok. Entonces, esa es otra de las pelis que está Ahí inspirada está. en eso. Hannibal Lecter. Bueno, listo. Es que, o sea, de ese tema yo creo que hay tanto que hablar. Pero bueno, ya acercándonos un poco más hacia Tarantino, Ujú. que es hacia donde queremos llegar ahorita. Asesinos por naturaleza. Natural Born Killers. Sí, es una película que escribe Tarantino, dirigida por Oliver Stone. Yo creo que es una de las películas que personalmente ha sido como una de las influencias más grandes en cuanto a cine. De hecho, yo veo películas gracias a Tarantino y creo que también pues mucho que tiene que ver Asesinos por naturaleza. Pero en esta película pasa algo que bueno, muchas cosas, ¿no? Pasan en la película, pero digamos, ¿por qué un director de Hollywood como pues tan grande como Oliver Stone decidiría hacer una película como Asesinos por naturaleza? ¿Cuál sería como la idea o el fin último para que él hiciera una clase de película como esa? Yo creo que finalmente es mostrarle a la gente que cualquiera de nosotros puede convertirse en asesino bajo las circunstancias
correctas, bajo la tormenta correcta. Ujú. Si mal no estoy, ella, la protagonista era Mickey Knox, Mallory. repetidamente violada por su padre O eso es lo que proponen en la película, por lo menos. y se encuentra Con Mickey. con Mickey. Y en la vida real hay un caso así, permíteme lo busco, es una familia, pasó en Inglaterra y uno dice, what the hell. O sea, como, claro, no es común que haya gente loca, pues afortunadamente la mayoría no sufre de esquizofrenia o no tiene una lesión en el lóbulo temporal y demás, pero ¿cuáles son las posibilidades de que dos personas que tienen rayado el disco se encuentren y formen la pareja de asesinos Sí, más escalofriante de la historia? Les hablo de una familia, creo que se llamaba West, de apellido West, Frederick West, y ella se llamaba Rosemary. Ella tiene una infancia difícil también. Desarrolla un interés sexual muy temprana edad. Esto lo lleva la lleva a la prostitución. Y él también, él venía también de una familia, la mayoría de las familias de estas personas son familias rotas o disfuncionales. ¿Tienen algún inconveniente? Y ellos se reúnen y no es como en la peli de Natural Born Killers que se van y recorren, sino son las víctimas las que llegan a su casa. La mayoría eran prostitutas o drogadictas. Ellos incluso asesinan a sus propios hijos, los violan y emparedan sus cuerpos, también mutilados. Volvemos al tema de la película. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de que se encuentren dos personas con las mismas afecciones mentales Sí, claro. y con los mismos deseos de matar y de tal vez expulsar todo lo que tienen y el odio que los motiva? Otra cosa que me parece interesante de la película y que también se ve con muchos asesinos seriales es que, si ustedes recuerdan, cuando ellos van a ser juzgados, están los fans, ¿sí? Sí. Nicky, te amo, Sí. te amo, y desarrollan como unos groupies, pues. Y obviamente también están las familias de las víctimas y las demás personas cuerdas que dicen asesínenlos y demás. Claro. Y es interesante ver cómo este tipo de personajes llega a despertar admiración. Sí, eso es. John West Gacy, que es el de Pogo Clown, Un poco de clown. Ajá. vendió, hacía pinturas mientras estaba en la celda de payasos. Y esto iba a redes, en la, ¿cómo se llama? En la, no, en la... En la Deep Web. Exacto. Y había personas que pagaban hasta $300,000 por estas fotos, por estas Por las pinturas pinturas. que hacía Pogo de clown. Sí. Pogo el payaso. Ted Bundy recibía cartas de admiradoras. Incluso en sus últimos años, Ted Bundy tuvo una novia, ¿sí? Que defendía, incluso estaba embarazada de él, defendía a capa y espada a Ted Bundy. Entonces uno dice, ¿cuántas personas rayadas hay en el mundo? Sí, o sea, claro. Que un asesino desarrolle una afición. Pues entonces yo pienso que es como mostrarle a la gente, como pasaba con Seven, ¿sí? Mire lo que usted está haciendo, no está bien, y tenemos que deshacer la sociedad. Esto es también mostrarle a la sociedad, ustedes también están rayados, en una u otra manera. Sí, y esa escena que ahorita nombra, cuando están con los carteles y como Mickey Te amo, etcétera, y hay una parte en la que hacen una entrevista, bueno, en el programa de ese personaje inmenso que hace Robert Downey Jr., que es, yo creo que de los mejores que la tenía. sí. En el programa que hacen él, y entonces entrevistan a unas personas, o sea, es como todo ese
toda esa media que hay alrededor de un asesino en serie, cómo se vuelven casi rockstars, ¿cierto? Y hay en una de las preguntas, pues uno de los entrevistados dice, ellos son muy grandes, ¿sí? No son tan grandes como Manson, como Charles Manson, pero sí son muy grandes, ¿cierto? Entonces, ya pues obviamente llegando al tema que queremos pues, llegar hoy. Manson, ¿por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan grande? Porque es un rockstar. ¿Mm? Manson tiene otra habilidad que se ve en muchas sectas. De hecho, hay muchos suicidios colectivos. Uh-huh. Y esa es otra cosa que me ha hecho preguntar, ay, ¿cómo? Bueno, no soy lo suficientemente loca yo sola, sino además tengo la habilidad de volver locos a los demás. Manson es un personaje que tuvo una infancia también complicada. Sufrió el rechazo de su madre desde muy temprana edad. Su madre era una alcohólica y drogadicta. Incluso alguna vez lo cambia en un bar por una jarra de cerveza. No crece en una familia afectiva No, para nada. Sufre abuso sexual, demás. Cuando él ya encuentra su libertad, digamos. Bueno, obviamente también tuvo historial juvenil. ¿Sí? De arrestos, robos, drogadicción, exhibición, etcétera, etcétera. Uno de sus sueños, él era muy aficionado a los Beatles. Y uno de sus sueños era volverse famoso. Sale de la cárcel ya siendo una persona adulta, ponle 30 y punta de años. Sale con su pinta hippie. En esa época quedaban algunos hippies. Estamos hablando más o menos de los 65, 67. Y todos sus adeptos son 10 años menores que él. Estos son adolescentes o jóvenes adultos que lo ven como una figura a seguir. Crean lo que se llama la familia y es un mundo total de drogas, de prostitución. De hecho, la casa donde ellos vivían o donde se reunían era pagada gracias a los servicios sexuales de una de sus seguidoras. Y eso es algo que uno dice, eso no lo sabía. Bueno, ¿cómo alguien se deja convencer para, venga, acuéstese con para pagar la renta de eso? Sí. Y los convence de que el mundo está en la inmunda, de que los negros van a tener el control y que lo que hay que hacer es matar a aquellos que están, digamos que de alguna manera, facilitando que esto pase. Impulsando eso. Por eso es que ellos, la mayoría de sus asesinatos, si no todos, fueron en las zonas altas de Hollywood, Beverly Hills, Bel Air. Sí. Y en las paredes siempre escribían como cerdos, con la sangre de sus víctimas. Dicen que la frustración de Manson fue nunca conseguir quien le diera la oportunidad de grabar. Porque para él podía ser más grande que los Beatles. ¿Sí? Entonces nunca tuvo la oportunidad de que un productor lo grabara. Y estoy hablando de un productor que debe aparecer en la película de Quentin, yo me imagino, y tenía lazos pues de amistad con Roman. Roman Reigns, no mentiras, Roman Polanski. Y ellos, justamente, ellos van a matar. Manson como tal no lo hace porque tiene tanto poder sobre sus adeptos que manda. Que no mueve un dedo, ¿no? Sí, no. Todo está aquí y manda a sus súbditos a asesinar a este productor. Pero resulta que la mala suerte es que Polanski se estaba quedando con su mujer, la familia pues, se estaba quedando una amiga de ella, la esposa y el esposo de la amiga, si no estoy mal.
él estaba, si yo no recuerdo mal, estaba en Europa, creo que estaba grabando, no recuerdo, o estaba preparándose para alguna película. Pues yo Está creo que debió trabajando. estar en Estados Unidos porque él fue uno de los principales sospechosos. Y de Ok. hecho Polanski, cansado de que pensaran que fue, él ofreció una recompensa de $25,000, $25,000 o $25,000,000,000, algo así, para quien diera información de la captura, además que su esposa estaba embarazada de 8 meses. O sea, para Ah, él ese eso fue también una es el, cosa, y fue, claro. fue apuñalada y además la dejaron colgada, o sea, fue una cosa de puro odio. Ujú, La muerte inicial era para el productor, ujú, pero pues habían, no sé si alquilado o prestado esa casa ujú, para que ellos fueran a descansar y pues se encontraron claro. con esta muerte. Y entonces este señor desarrolla adeptos que están en la misma búsqueda de identidad, que les interesa solo estar drogados, que les interesa tener una libertad falsa. Ujú, Pues la droga no es algo que los haga libres. Y tiene unos ideales de reconstrucción del mundo y que ellos son los que lo van a poblar. ok. Después de que acaben con la raza negra y que se, bueno, De hecho, de hecho hay una canción de los Beatles, Helter Helter Skelter, Skelter. ¿cierto? Es, Lo vuelve su himno. exacto, es, digamos, como tristemente famosa debido a eso, ¿no? Que eh, De Charles hecho, la Manson, película de Charles se llama así, Helter Skelter. Helter Skelter, se vuelve, exacto, tristemente famosa y es por eso, porque pues él tomó la canción de los Beatles que absolutamente tiene que ver nada con Manson, con sus ideales, con absolutamente nada, pero son palabras que digamos hoy en día las dice alguien como Helter Skelter y o sea uno Hay una relación inmediatamente inmediata tiene la relación de eso con con Manson. Manson, ¿cierto? Entonces sí, es algo como complicado. Incluso ya estando él en la cárcel y algunos de sus súbditos condenados, seguía moviendo masas afuera. Sí, claro. Y entonces había gente que recolectaba dinero para Ujú. tratar de pagar libertad condicional y demás. Para Manson. Ujú. Es una Es cosa algo loca. increíble. Y sí, es uno de esos personajes que siempre va a tener como un carisma, una, eh, no sé, un magnetismo hacia las personas. De hecho, aquí en Colombia también, pues tristemente tenemos a alguien muy conocido, es Campo Elías, que también pues fue eh, un asesino en serie. Bueno, él también tiene su historia, hay libros, hay películas. Hace poco salió un cómic Satanás. hablando de él, pues también escrito por el mismo autor, por Mario Mendoza, que se llama Satanás. Entonces, eh, pues, recomendadísimo, ¿no? Sí, total. Pero Además que Mario llegó a conocer a esta persona de sí, primera mano y eso claro, fue lo que creo que a Mario le inspiró lo mismo, es como, juepucha, tratar de entender cómo es que esta persona que para mí era normal una persona como resultó cualquiera, estar... claro. op- bueno, yo lo consideraría asesino serial, sí, porque se considera asesino serial cuando tienen más de 3 víctimas No, y es que y él... generalmente el mismo modus operandi. Ujú. Si no estoy mal y tú me corriges, lo que tuvo en ese momento fue, es decir, sus muertes fueron en el mismo El día. mismo día, o sea, y él de hecho murió el mismo día, ¿no? Pero, o sea, es eso, como ese ataque que hay de ira en ese momento que entra en modo voy a matar a todo el mundo, sí, Berserk. en modo Sí. berserker, sí. Y sí, claro, eso, pero entonces él también es célebre, digamos tristemente célebre Campo Elías en Colombia, también por las mismas razones. Y acá las personas, cuando usted habla de este personaje, ¿cierto? Lo reconocen de una por los asesinatos de Poseto, por la historia de Satanás, Usted no me cree, etcétera. pero yo te paso por la cuadra de Poseto y yo me paso ¿En serio? sí, yo Sí. vivo muy cerca y entonces Ujú. yo me paso en la Claro. acera, no sé, hay un algo. Poseto es un restaurante que hay aquí en Bogotá de comida italiana y todavía existe. O sea, la historia de Campo Elías y la novela fue todo cierto. O sea, pues. Hay eh, algunas cositas de ujú, ficción, pero si uno se pone a leer en realidad no tanto. exacto. La mayoría Claro. es verdad. Para los que, por ejemplo, han visto la película o sí, la historia,
es bastante cercana a la realidad, pero entonces está, digamos, esa idea de cómo se vuelve célebre un asesino en serie. Si uno se pone a pensar, yo personalmente digo, uno de estos tipos lo que hizo fue acabar con vidas de otras personas. Yo creo que la mayoría de las personas que se vuelven fanáticas, y aclaro, yo no soy fanática, yo simplemente, a mí hay un interés de tratar de entender por qué, pero los que los admiran encuentran un reconocimiento en ellos. Es decir, yo pienso que la mayoría de esas personas han tenido y tienen la idea de matar a alguien Okay. o se reconocen con ese trauma que sufrió X persona. Ojo, algo muy importante, no todas las personas que sufren traumas en su infancia crecen para ser asesinos. No todas las Sí. personas que sufren de esquizofrenia Sí. son asesinos. No todas las personas que tienen, ¿cómo se llama? La lesión en el lóbulo frontal son asesinos, ¿no? Obviamente uno va y compara las historias, hay cosas muy comunes, pero de un 100% de las personas, por ejemplo, que fueron abusadas sexualmente en su infancia, solamente un 15%, un 10%, tal vez menos, crece para convertirse en abusador. Okay. ¿Sí? Okay. El resto lo supera e incluso trata de ayudar a los demás. Okay. Cosa que no le pasó a Garavito. ¿Sí? O sea, hablando Garavito, que es otro, digamos, como otro de los asesinos seriales que ha dado Colombia, uno de tantos. Claro, porque es que uno se pone a ver las pelis y uno se pone a leer los libros y las novelas y a escuchar música y uno dice, eso no pasa aquí en Colombia. No, acá no. De hecho, debo decir Acá que no pasa. soy también fanática de ver Investigación Discovery. Y mi mamá siempre dice, ay, no, pero es que por allá en Estados Unidos todos están locos. Y yo, Y acá ma, no. lo que pasa es que aquí no tenemos los medios para publicar todo Okay, esto, sí, pero claro. pasa, Sí. ¿sí? O sea, son historias cercanas. Sí, es cierto, más o menos el 70% de los asesinos seriales ha estado ubicado en Estados Unidos, pero eso no implica que en los demás países No no. pase. Colombia tiene un caso espeluznante de un tipo que es considerado el asesino serial más grande, pues en términos de En cuanto a número, números. que se llama Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Y le decían el monstruo de los Andes porque él mató en Colombia, Ecuador y Perú. Y mató a 300 niñas. O sea, Violó y eso es mató a un 300 número niñas. O impresionante. sea, O sea, 300 ¿cuál es la vidas. diferencia entre Colombia y Estados Unidos? Las condenas. Sí. Les voy a contar, Pedro está libre. O sea, él pagó 14 años de cárcel en Perú, llegó a Colombia, pagó 4 años y fue considerado imputable y estaba en libertad. O sea, él ahorita está por ahí. Sí, no se sabe nada de él, que es lo más... Nadie lo conoce, nadie. Sí. Sí, eso es triste, ¿no? Garavito, o sea, Garavito. más condenado, no sé, como por 150, pero en realidad son más de 200 niños que fueron Pero. desaparecidos. Y Garavito, ahorita hay muchas historias, ¿no? Que dicen que él ya está libre, que está a punto de ser libre, que él no ha querido salir de la cárcel por miedo a que lo maten. Hay mucho de eso, pero sí, o sea, digamos, hablar de esto. Doctor Mata, para los partes. que vieron la película, la novela, yo no la vi porque no soy fan de los Doctor canales colombianos, pero creo que RCN o Caracol produjo una novela sobre Doctor Mata Okay. y fue también colombiano, nacido de padres de Boyacá y siempre negó sus raíces, él se creía más que todo, se engañaba y mataba Okay. más de 20 personas. Ok, bueno, pues bueno, ya estamos como tratando acá de hacer el cierre. Eh, Todo eso, pues digamos, es muy interesante como no tanto como qué pasó, sino cómo llegó a pasar, ¿cierto? Y bueno, ya para terminar, pues hablemos un poco de Once Upon in Hollywood. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se hace una película acerca de esto? Porque acerca del el tema de Sharon Tate, porque, o sea, que lleva a un director como Tarantino, sabemos que fue ovacionado de pie en Cannes
que fue el estreno de la película. ¿Por qué hacer una película acerca de eso? O sea, como, ¿qué cree usted que Porque es llevó Tarantino y él a puede hacer lo que Tarantino? se le dé la gana, no, mentiras. Pues sí, además de eso. Creo que hay muchas historias que se deben contar de Hollywood. Eh, digamos que lo que pasa con la esposa de Roman Polanski es el setting como tal, pero no se centra en la historia como tal de Manson. Sí, Más bien en los sucesos que acontecían y cómo se movía Hollywood en esa época, ¿no? Pues todos ya conocemos la cantidad de escándalos que ha habido recientemente y bueno, en los últimos años de abusos sexuales y de favores sexuales por papeles o por reconocimiento o por lo que sea. Y creo que Tarantino quiere contar eso. Además creo que escogió a los dos mejores para no pudo hacerlo, hacerlo no mejor, pudo sí. hacerlo O sea, mejor. es que se le eriza a uno la... Sí. O sea, sí, solamente de pensar en Brad Pitt Y y DiCaprio Leonardo, y ver juntos. el tráiler Sí. y ver la actuación de... Hasta ahora he visto más la de DiCaprio que la de Brad Pitt, pero este hombre es un genio. Sí. Creo que es la necesidad de, como siempre, como hablábamos también con Satanás, meterle un poquito de realidad y ficción. Y, y como despertar a la gente que Hollywood no es como lo pintan, Sí. que ha sido el sueño de muchas personas, sí es cierto, pero hay riesgos y creo que lo va a mostrar de una manera fantástica. Creo que seré una de las que me levantaré en el cine ¿Qué espera? ovacionar. ¿Qué espera de la película? O sea, ¿qué cree que va a pasar? Pues obviamente sabemos de qué se trata, etcétera, pero ¿qué espera de esa película? No tengo idea. No tengo idea y quiero seguirlo dejando así. He visto muy pocos trailers y he tratado de leer poco sobre eso porque quiero llegar y impresionarme con muchas cosas, quiero llegar y colgar jeta cuando vea escenas. Sí, No espero un final feliz. sí, ok. No espero un final feliz. Porque pues es Tarantino. Sí. Ok. Y no solo porque es Tarantino, sino porque va a contar de alguna manera historias algo reales y la realidad no siempre es feliz, Ok. tristemente. Yo espero, bueno, en esa película, pues además de la historia y todo lo que pase, creo que está la actriz Roy, ¿cómo se llama? O sea, se me escapó el Roy apellido. Malcolm. Robbie, algo así. O sea, de ella, pues bueno, no creo que tenga que demostrar mucho, pero yo creo que esta película va a ser como el momento para que ella ya se imponga en Hollywood, ¿cierto? Porque pues obviamente lo que hace en El Lobo de Wall Street y lo que ha hecho en absolutamente todas las demás películas que ha actuado, incluso Suicide Squad, es increíble, pero ahí yo quiero que, o sea, yo espero que en esta película de verdad ella ya como que se imponga como la estrella que merece ser. Yo Más tengo allá, muchas expectativas en cuanto a que Tarantino ha soñado con esta película por no sé cuántos años. sí, 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 sí. Entonces, si hasta ahora todo lo que ha hecho Tarantino me ha emocionado y me ha llenado de una admiración profunda, pues no sé qué va a pasar con la película que él mismo ¿Qué pasa? ha querido crear Claro. desde toda su vida. Ok. Entonces, eso Sí. me pone los pelos de punta Sí, lo también. pone uno, bueno, listo. Y ahora una pregunta, la última pregunta ya para irnos. Obviamente estamos hablando de Quentin Tarantino, estamos hablando de películas asesinos en serie, y pues ya como saliéndonos un poquito más de ese tema, la última pregunta es, ¿qué película cree usted o qué tipo de película debería hacer Tarantino? O sea, muchas veces él ha dicho que esta es la última, esta es la última, esta es la última, ¿cierto? Esta también es supuestamente la última de Tarantino, pero digamos, ¿qué película le haría falta a él por hacer? ¿Cuál debería él, o qué clase de película debería él hacer? Ush, eso es difícil. Es difícil porque prácticamente ha hecho de todo. No sé, ¿qué le faltaría a Tarantino? No que le falta, más bien qué película quisiera yo que hiciera. Pues ya contó la Segunda Guerra Mundial, que es una de Sí. mis pasiones también. Personalmente, yo Eh, quisiera que él hiciera una película de terror.
de, no sé, tal vez de zombies, algo de vampiros. Ajá. Bueno, pues además Además From del, Dusk Till Dawn, sí, del el crepúsculo al Crepúsculo al amanecer. Amanecer, pero algo de terror, así como no sé, es lo que Ay, yo yo no creo. sé, Me gustaría yo que les tengo diera algo así. muchas... ¿Sabe qué me gustaría? Que fuera terror, pero fuera terror cómico. Ok, Algo así como American Psycho, ok, si la han visto. sí, claro. ¿Sí? Christian Bale, papelazo y si no la han visto, recomendada. Muy O Shaun of sea, the Dead, tal vez. sí, 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 algo así, algo que sea tarantinesco en el sentido de venganza, sangre, Sí, historia, sí, pero que además sea muy que cómica. lo haga reír a uno. Ok, Sí, o sea, que sea un humor negro que... Porque es que yo con las películas de terror tengo dos cosas. O me parecen muy ridículas o me asustan de verdad y esas les huyo. mucho. De pronto quisiera que Tarantino hiciera un remake de una película de Romero. Algo así, o sea, como algún Of the Dead, Tarantino Of the Dead, algo así para mí sería, wow, ya como ya listo, Sí, haga su y yo no película y ya sé, termine. pero es que, bueno, yo obviamente confío mucho en Tarantino y Tarantino es Sí, lo más, pero hay algo que yo tengo con los remakes y me da escozor pensarlo porque no recuerdo un remake que haya sido bueno. En ok, términos ok. generales, ¿sí? Entonces prefiero Ujú, como recordar lo clásico. ujú. Pero sí, ahora que lo pienso, sí sería una película de terror cómica. De Tarantino. Ok, bueno, listo. Bueno, Jimenita, entonces. Y no sé si nos queda algo por ahí en el tintero, como para ir cerrando. No, recomendarles estar conectados con el canal, Ujú. con el podcast. Vamos y van ellos a tratar temas muy interesantes, o no, pero que creo que son importantes en la vida de la mayoría de las personas en cuanto a que no todo tiene que ser serio en esta vida, Ujú, ¿no? ujú. Uno tiene que darse los espacios para el ocio y para la diversión y pues también invitarlos a que nos escriban, nos den sus comentarios, de pronto nos sugieran temas, En redes si quieren sociales. ser invitados del programa Sí, claro, también. acá se les trata muy bien, ¿no? Acá Sí, sí, sí. les- Trae uno su sí. propio licor, pero está bien. Ay, eso, entonces, pues sí, yo creo que, pues sí, invitarlos a que nos escriban, a que nos dejen sus comentarios en redes sociales. Nos encuentran como Barbociosos. Esto fue La República del Ocio, un podcast en el que hablamos de un montón de cosas que nos gustan y pues nada, recordarles que los queremos 3000. Ay, ¿Listo? ¿ya?